El día de hoy estaremos continuando con la serie que habíamos comenzado ya hace varias semanas atrás y le hemos titulado Aptos para pelear. Nuestro hermano Saúl les pasó ciertas hojas a aquellos que lo pidieron y esta es la sexta enseñanza bíblica sobre esta serie. El día de hoy le hemos titulado Un buen padre. Obviamente, como todo un buen padre que es nuestro Dios, Dios así también enseña a todos los padres a que sean igual que Él, un buen padre. Y obviamente, quizá esta enseñanza no va a aplicar mucho a los hijos, pero recuerden, hijos, que ustedes van a crecer y pronto también ustedes tendrán hijos. Así que si pueden absorber toda esta enseñanza y aplicarlo para con sus hijos cuando estos nazcan y crezcan, entonces ustedes serán buenos padres y obviamente muy buen padre y muy buena madre. La enseñanza del día de hoy está específicamente hecho para los padres. Y aquí hay varios padres. Yo tengo a mis padres aquí. Yo no soy padre, pero todo lo que enseño está basado en la palabra de Dios, ¿ok? Yo sé que hay varios padres aquí, así que espero que pongan un poco de atención. Primeramente, debemos recordar que hemos comenzado esta serie porque tenemos una lucha contra el diablo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la palabra de Dios. Y lo que va a hacer el diablo, no sé si se han puesto a meditar, el hecho de por qué nosotros tenemos en este tiempo, en este momento, una generación de jóvenes, de personas, donde prácticamente están totalmente alejados de Dios, donde se han perdido sus valores, han perdido todo, su ética, ya no tienen ética, ya no tienen moral, y estamos viviendo en una generación totalmente, prácticamente destruida. Quizá no de una manera literal, pero sí por dentro de nosotros, en nuestro interior, quizá en las familias. Y como personas estamos destruidos. ¿Por qué? No sé si han considerado esto. Lo que pasa es que el diablo trabaja en la generación anterior. O sea, el diablo va a trabajar en estos momentos en los padres y los va a atacar a los padres para que la generación de sus hijos sea una generación destruida. Así que si los padres no se ponen fuertes, listos y no se preparan para ser aptos para pelear, entonces sus hijos sí van a vivir una generación destruida. Pero si los padres sí se preparan para ser aptos para pelear en contra del diablo, entonces lo más probable es que los padres levanten una generación que sea agradable delante de Dios. Y no solamente delante de Dios, sino agradable a los padres y agradable a los hijos. Pero para eso los padres tienen que pelear en contra del diablo. Porque el diablo va a pelear una generación antes, o sea, con los padres, para destruir la generación que sigue, que viene. ¿Me entendieron? Okay. Es lo que va a hacer el diablo. Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros, otra vez, es lo que hemos estado haciendo durante esta serie. Creo que debemos recordar y hacer el mismo reto que Josué haría delante del pueblo de Israel. Y este es el reto. Josué se levantaría y diría estas palabras: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si ustedes aceptan este reto, díganlo conmigo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Espero que en realidad todos y cada uno de ustedes como padres, ustedes y su casa se comprometan a servir a Jehová siempre. Estaba una familia y estaban los padres. Tenían un niño pequeño, como de 5 o 7 años más o menos, y viene la abuela a visitarlo. La abuela trae un enorme regalo, grande, y cuando el niño vio el regalo y se dio cuenta que era para él, se abrieron sus ojos y corre a la abuelita y le pregunta: abuelita, ¿para quién es ese regalo? La abuelita le dice:
Para ti, mijito, le toca la cabeza. Para ti, es para ti. Y en eso que se va el niño y abre la caja, y cuando abre esa caja grande, se da cuenta que su abuela le había regalado unas baterías para tocar. En eso viene la madre, un poco seria, y le dice, pero mamá, ¿te acuerdas que cuando nos regalaron baterías, éramos pequeños, tú te molestabas bastante porque tocábamos las baterías? ¿Te acuerdas? Y la abuela dice, me recuerdo bien, es hora de pagarlo. Así que lo primero que quiero decirles a los padres es que ustedes como padres no son abuelos, ¿ok? No son abuelos. Por lo tanto, no traten a sus hijos como sus nietos. Como trata una abuela o un abuelo a sus nietos. Nótenlo. Ustedes van a ver que no los tratan para nada como los trataron ustedes como sus hijos. ¿O sí? No, para nada. Para nada. Y es que yo entiendo a los abuelos. Ellos dicen, es que, oye, no podemos corregir, no podemos disciplinar, no podemos regañar, no podemos pegar a nuestros nietos. Así que su trato es totalmente diferente. Por lo tanto, padres, ustedes son padres, no son abuelos. No traten a sus hijos como si fuesen ustedes abuelos. No los traten de esa manera. Trátenlos como realmente lo son, sus hijos. ¿Okay? Es lo primero que debemos decir o aprender. Los padres también necesitan aprender a instruir cada hijo de acuerdo a su crecimiento. Porque no puedes tratar un niño de 5 años de la misma forma que lo vas a tratar cuando tenga 21 años. No lo puedes tratar de la misma manera. Así que los padres tienen que ir creciendo, no solamente en edad, sino también en sabiduría, en conocimiento, en cómo instruir a sus hijos mientras los hijos van creciendo. Ustedes tienen que ir creciendo juntamente. De otra manera, van a criar hijos débiles que no podrán vivir en una sociedad como en la que vivimos. Hay un Proverbios, y yo creo que todos ustedes lo han leído, se encuentra en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Dice así. Este es el mensaje, este es el consejo de Dios. Instruye al niño en su camino. Y obviamente le está hablando a los padres. Instruye al niño en su camino. Y nota lo que dice. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Otra vez. Instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo primero que quiero decirles es que este es un proverbio. Esa no es una promesa. ¿Cuál es la diferencia entre un proverbio y una promesa? ¿Ustedes saben? Quizás saben. Si no saben, esa es la diferencia. Un proverbio da una probabilidad alta de que si tú educas o instruyes a tu hijo en el camino de Dios, este hijo nunca se va a apartar del camino de Dios, aunque fuera viejo. La probabilidad de eso es muy alta. Nota que usé la palabra probabilidad, porque no es una promesa. Una promesa, a diferencia de un proverbio, no usa la probabilidad. Una promesa da garantías. Por ejemplo, yo sé que ustedes pueden pensar en varias promesas que Dios nos haya hecho por medio de su palabra. Una promesa de las que yo puedo pensar es en Juan 14:3, donde el Señor Jesús viene y dice, yo me voy y en la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo prometo que voy a volver otra vez para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. ¿Se acuerdan? Esa es una promesa.
Otra vez, la diferencia entre un proverbio y una promesa es totalmente diferente. Un proverbio no da garantías, pero sí pone probabilidades. Y una promesa da totalmente garantías, 100%. Sobre todo si es una promesa de Dios. Entonces está completamente garantizado de que eso va a suceder de la manera que Dios lo ha dicho. ¿Ok? Ok. Es lo primero que debemos aprender de este versículo, de este proverbio, de este consejo de Dios. En sus hojas puse 4 preguntas. No vamos a hablar sobre las preguntas porque nos va a llevar un poco de tiempo, ¿ok? Sobre todo analizarlo y contestarlos. Pero si ustedes recibieron hojas, vayan y analicen estas preguntas. Les voy, por ejemplo, poner una pregunta de las 4. La pregunta número 1 dice, cuando los padres son cristianos y su único hijo, o sea que tuvieron solamente un hijo, en la adultez, ¿no es cristiano este hijo? ¿Quiere decir eso que los padres fueron malos padres al criarlos? Usando el proverbio, obviamente. Entonces, ustedes vayan y analicen eso. Pero en mi experiencia, ¿ok? Como cristiano, tengo como cristiano más de 20 años. Por lo tanto, he podido analizar varios padres que criaron a sus hijos, pero eventualmente los hijos se fueron de la iglesia. Conozco varios, incluso predicadores, que sus hijos no son cristianos en este momento. ¿Quiere decir eso que estos padres predicadores de la palabra de Dios fueron malos padres? Es una muy buena pregunta, ¿no creen? Bueno, también quiero decirles que hay una persona en la Biblia que ustedes conocen muy bien. Se llama David. Y fue un buen hombre. Un excelente hombre, diría yo. De tal manera que Dios viene y habla de David de esta manera. David es un hombre conforme a mi corazón, dice Dios. Y Dios añade, y David hace todo lo que yo quiero. Entonces, pensando en David, si es realmente un hombre muy bueno conforme al corazón de Dios, ¿no consideran ustedes que David sería un buen padre para sus hijos? Porque no solamente es un hombre conforme al corazón de Dios, sino que David también haría o hace todo lo que Dios le manda. Pero ¿sabían ustedes que analizando la vida de David, entonces podemos conocer a varios de sus hijos, incluyendo Salomón, el que está escribiendo este proverbio? Pero también conocemos a otro hijo que se llama Absalón. ¿Quién ha escuchado de Absalón? Algunos de ustedes. ¿Sabían ustedes que Absalón llegó a ser el peor de los hijos? Siendo quien es David, un buen hombre, conforme al corazón de Dios, que hace todo lo que Dios le manda. Pero Absalón llega a ser uno de los peores hijos de la historia de la Biblia. De tal manera que se llega el momento en que Absalón se levanta contra su padre David a perseguirlo para matarlo. ¿Creen ustedes que Absalón es un buen hijo? Entonces, ¿creen ustedes que David fue un buen o un mal padre? Muy buena pregunta, ¿no? Entonces, obviamente, cuando nosotros pensamos en el escritor del libro de Proverbios, que lo más probable es Salomón, ¿no consideran ustedes que Salomón está, mientras escribiendo esto, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? ¿No estaría pensando Salomón en su hermano Absalón? ¿Y de cómo es? Por eso, un proverbio no es una promesa. No es garantizado, pero las probabilidades de eso son muy altas. ¿Ok? Además, debemos recordar que Dios, desde el principio de la creación, lo que puso en nosotros, en toda la humanidad, es esto, muy importante, el libre albedrío. De tal manera que los hijos también lo tienen. Y los hijos
deben decidir si continuar en la fe que tienen sus padres en Dios o dejar esa fe e irse. Ahora, es libre albedrío, los hijos deciden eso. Los padres no pueden decidir por los hijos. De hecho, dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, que los padres no pueden llevar los pecados de los hijos, ni los hijos los pecados de los padres. Y dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que nosotros mismos hemos hecho. Personalmente, no lo que los padres hicieron o qué tanta fe tuvieron en Dios, sino lo que yo hice. Y voy a dar cuenta de eso ante Dios, yo, nadie más. Ya seas el padre o ya seas el hijo. ¿Okay? Libre albedrío. Okay. Sin embargo, si has sido o si eres un mal padre, entonces deberías sentirte avergonzado y lleno de culpa, porque debes reconocer que el diablo está atacando por ahí. La culpa es muy importante. ¿Sabían ustedes que la culpa es una emoción que Dios ha puesto en nosotros para que seamos movidos a regresar al camino correcto? Para eso es la culpa. Por lo tanto, si alguno de ustedes como padres siente culpa de que ha abandonado a su hijo a propósito o sin querer, necesita regresar, pedirle perdón, corregirse y obviamente pedir también a Dios perdón. Y humillarse delante de Dios para que Dios le ayude como instruir al niño en su camino. No puedes quedarte con la culpa si sientes culpa. Si has fallado como padre, no puedes quedarte con la culpa. Necesitas arrepentirte, pedir perdón a aquellos que has ofendido, ya sea a tu cónyuge, a tus hijos y a Dios también. Es lo que debemos hacer cuando sentimos culpa. Recuerden que Dios siempre nos va a perdonar y Dios nos va a restaurar siempre, ¿ok? Si nos humillamos delante de Él y le pedimos perdón. Esto es si has sido o eres un mal padre. Es un poco difícil reconocer que eres un mal padre, pero ahorita vamos a hablar de algunas cosas. Si eres un buen padre, obviamente ningún padre es perfecto. Yo no soy perfecto, no soy padre, pero no soy perfecto. Mis padres son mis padres, pero no son perfectos. Y ninguno de los padres que están aquí son perfectos. Es algo que debemos entender muy bien. Pero aún así, deben tratar lo máximo para instruir bien en los caminos o en el camino de Dios a sus hijos. Es lo que deben hacer. Y aún así, los hijos pueden decidir no seguir el camino de Dios. ¿Me entienden? En este caso, los padres nunca deberían sentir culpa, porque por lo menos ustedes hicieron lo que debieron hacer. Aparte de no sentir culpa, tampoco deberían dejar que esa situación, el hecho de que el hijo se haya alejado del camino de Dios, no deberían permitir que esa situación sea un problema entre tú y tu cónyuge, entre tú y tu esposa o entre tú y tu esposo. No deberías permitir eso, porque tu hijo tiene ese libre albedrío. Tampoco debes culparlos, porque sí hiciste un buen trabajo al instruirlos en su camino. ¿Ok? All right. Recuerden que mientras los hijos vivan, siempre va a haber oportunidad. Y si es que los instruiste en el camino de Dios, siempre va a haber una alta probabilidad de que ellos puedan volver al camino de Dios. Siempre. Siempre la va a haber. Sobre todo cuando ellos nunca se bautizaron. Sobre todo. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de cómo instruir al niño en su camino. Porque es lo que dice el proverbio. Instruye al niño en su camino.
El consejo es que los padres instruyan al niño en el camino de Dios. Ese es el consejo principal, ¿ok? Pero debemos pensar en eso también, de que en la vida el camino de Dios no es el único camino. Hay muchos caminos. Y de la forma que tú lo encamines o por donde tú lo encamines, las probabilidades de que se salgan de ese camino van a ser muy bajas, porque tú como padre lo encaminaste por ahí. Así que puedo decir de esta manera sobre este versículo: de cualquier forma que tú eduques o instruyas a tu niño, aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de ese camino del cual tú lo instruiste, sea bueno o sea mal camino. ¿Me entendiste? Ok. Ejemplo. La semana pasada hablábamos de las esposas. Y cuando una esposa es rencillosa, ¿recuerdan? ¿Lo recuerdan? Una esposa rencillosa es aquella que está moleste y moleste y moleste y moleste a su esposo. Es como una gotera que no, en tiempo de lluvia, que no para de gotear y gotear y gotear y gotear y gotear y fastidia, cansa, aburre. ¿Quieres ponerle un duct tape? Esa es una mujer rencillosa. Una mujer rencillosa que tiene hijos e hijas, ¿saben cómo están encaminando a sus hijas? A que sean rencillosas durante toda su vida. No hablemos de mujeres y hablemos de hombres. Un hombre borracho, aunque no quiera que su hijo sea borracho, o sean borrachos, si son muchos, pero si tú como padre eres borracho, ¿cómo estás encaminando a tu hijo? En la borrachera. Y las probabilidades de que salgan de ese camino van a ser muy bajas. Porque instruye al niño en su camino, en el camino que tú lo estás instruyendo. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Las madres enseñando a sus hijas a ser rencillosas. Los padres enseñando a sus hijos a ser borrachos. Me comentaba un señor el día de antier y me decía, me preguntaba, ¿cuántos son en tu familia? Le comentaba el número de mis hermanos. Y le digo, somos una familia media, podría yo decir, porque somos 6 hermanos. Y me dice, bueno, pues sí es medio porque nosotros somos 10, me dice él. Y le digo, bueno, entonces mi mamá son varias también. Y puras mujeres. Y dice él, bueno, mi padre o este hombre que cada que nacía un hijo varón, él decía, otra vez, un borracho, prefiriendo que hubiera nacido una mujer. Porque las mujeres, según él, siempre ayudan más a los padres. Bueno, en el ejemplo de mi madre, de mi mamá, puedo notar que eso es cierto. Porque nunca dejaron a sus papás, a su papá solo, sino que siempre proveían para él. Siempre estaban para él, ahí ellas, siendo puras mujeres. Así que lo que dice el Señor es probablemente cierto, pero la responsabilidad cae en los padres de cómo encamines a tu hijo. Muchas veces quieren los padres encaminar a su hijo por palabras cuando ellos están viendo tus acciones. Y es lo que aprenden. ¿Cómo vives? De esa manera los estás encaminando. No tus palabras. ¿Cómo vives? Debemos recordar también que cada hijo es totalmente diferente. Todos ustedes que tienen más de un hijo saben eso, ¿cierto? Ningún hijo es igual. Todos son bien diferentes.
Por lo tanto, siendo los hijos diferentes, ¿puedes educarlos a todos ellos de la misma forma? De ninguna manera. No puedes educarlos de la misma forma porque son diferentes. Tienes que educarlos de la manera diferente, de la manera como son. En otras palabras, podría decir que tienes que educar a tu hijo de una manera única, de una manera personalizada. De esa manera tienes que educarlos, instruirlos en su camino. Por ejemplo, puede venir Oli y Miguel y tienen gemelas y pueden decir, son iguales, las vamos a educar de la misma forma. Totalmente erróneo. Aunque se parezcan físicamente, son totalmente diferentes, aún físicamente, pero sobre todo en su interior. Piensan diferente, actúan diferente, tienen diferentes metas, todo diferente. Por lo tanto, la responsabilidad de los padres es instruirlos de una manera única, como que si fuesen totalmente diferentes, porque lo son. Por lo tanto, tienes que conocer sus fortalezas y tienes que conocer sus debilidades y ayudarlos a fortalecer sus habilidades y destruir aquellas debilidades, borrarlos, quitarlos de ellos, para que cuando ellas se vayan de casa no les afecten. Tampoco, yo sé que ya les había dicho, tampoco puedes educar, instruir al niño cuando tiene 5 años a cuando tiene 21 años. No puedes hacer eso. Primero, porque cada hijo es diferente. Segundo, porque el hijo va creciendo. A veces mi mamá dice, oh, para mí todos son niños. Error. Tiene que tratarlos de acuerdo a su etapa, de acuerdo a su edad, e instruirlos adecuadamente. De otra manera, con razón soy como soy. Me trata como un bebé. Me trata como un bebé. Rápidamente quiero hablar sobre 4 diferentes personalidades que la mayoría de las personas tiende a tener, ¿ok? 4 diferentes personalidades. Ahora, tú como padre necesitas analizar cuál es la personalidad de tu hijo y educarlo adecuadamente, instruirlo adecuadamente. Ahí está esta personalidad que yo creo que los padres pueden analizar bien cuando su hijo o en casa tienen a un vendedor o a una vendedora, un hombre de negocios. ¿Sí pueden notar si tienen en su casa un hombre de negocios, un vendedor? Bueno, esas serían las fortalezas de un vendedor. Un vendedor tiende a vender las cosas con facilidad. Yo soy pésimo en eso. Yo no puedo vender las cosas con facilidad. Pero hay quienes sí lo pueden hacer. Y cuando hacen eso, entonces tienen ese don de convencimiento. Estas son sus fortalezas. Tienden a ser muy optimistas, muy perseverantes en lo que hacen. No me voy a ir a la casa hasta que termine esta venta. Y tienden a ser muy carismáticos. Porque para que puedan comprarles necesitan ser muy amigables. ¿Quiénes se consideran vendedores? Bueno, no hay nadie, no soy el único entonces. Esas son las debilidades de un vendedor. Tiende a exagerar mucho en todo. Muy exagerado. No solo eso, sino que tiende a mentir con facilidad. No, es que con tal de que le compren, él va a mentir. Ella va a mentir. Son muy mentirosos. Por lo tanto, si tienes en tu casa a un vendedor, tienes que ayudarle a fortalecerse en ese ámbito, pero a quitarle esas debilidades que tiene. ¿No quieres tener en tu casa un mentiroso? Sí. Entonces ayúdalo a que no sea mentiroso. Esa es la responsabilidad de los padres. Supongamos que no tienes a un vendedor en tu casa, pero sí tienes a un líder. ¿Cuántos se consideran líderes en su casa? ¿Tampoco? No, pues ya vamos 2 de 4. Esas son las fortalezas de un líder. Están capacitados para tomar decisiones por sí mismos. Sin que sus padres, sus hermanos mayores le digan, ellos toman decisiones y enfrentan las consecuencias.
son visionarios. Pueden ver no solamente el momento, sino el mañana, dentro de una semana, dentro de un mes y dentro de un año. Pueden ver todo eso. Son responsables y tienden a tener mucha pasión por lo que hacen. ¿Líderes? ¿Ahora sí? ¿No? ¿Poquito? Yo compro cara y vendo. Tú eres vendedor. Las debilidades de un líder pueden ser muy controladores y exigentes. Son sus debilidades. Así que si tú te consideras un líder, tienes que tener mucho cuidado. Padres, si tienen a un líder en su casa, miren que tienen que ayudarlos a que no creen problemas. Porque pueden crear problemas en el hogar, en el trabajo, en la escuela y donde quiera que anden. Porque se creen muy acá, son líderes. Decía un jovencito, I'm the alpha man. Y ahí el problema. No solamente hay vendedores, líderes, también hay seguidores. ¿Cuántos de aquí se consideran seguidores? 3 y ninguno. Quizá el último, ¿ok? Esas son las fortalezas de un seguidor. Tiende a seguir todas las reglas. Si tienes en tu casa un seguidor, es como que Dios te ha bendecido mucho. Y tu oración es: gracias, Padre, porque me has dado un hijo excelente. Hace todo lo que le digo. Si le digo no hagas esto, no lo hace. Si le digo siéntate ahí, se sienta ahí. Es que siguen las reglas. Es muy obediente en prácticamente todo. Ese es un seguidor. Tiende a poner mucha atención en la escuela. Y tiende a sacar muy buenas calificaciones. Y no se mete en problemas para nada. Te digo, parece perfecto, ¿no? Un hijo perfecto. Es un seguidor. Esas son sus debilidades. Tiende a crecer siendo legalista y perfeccionista. Eso es un hombre seguidor. Puede llegar a ser alguien con quien sea muy, pero muy difícil vivir. Porque es muy perfeccionista. ¿Se consideran seguidores? ¿No? No, ya me asustaste con las debilidades, ¿no? Se dice, la probabilidad es, no sé qué probabilidad hay, pero se dice que los seguidores tienden a ser narcos. Así que ayúdalos a que no se vayan por ese camino. El último, la última personalidad. Y tengo que parar aquí. Después está sobre la estrategia. No sé si continuaron la próxima semana, pero quizás sí, quizás no. Tienen su hoja, pueden seguir leyendo ahí. ¿Ok? El último, la última personalidad. Están los consejeros. ¿Quiénes se consideran consejeros? ¿Nadie? ¿No? Esas son las fortalezas de un consejero. Quizá mientras escuches estas fortalezas ustedes puedan decir, soy yo. Las fortalezas de un consejero pueden ser muy tiernos, muy tiernos. Son muy amables, nunca pisan ni siquiera una cucaracha. Alguien le hace así a una mosca que anda volando y se enoja. ¡Ey, ¿por qué lo mataste? Tienen mucha empatía por las demás personas. Siempre está dispuesto a ayudar al necesitado y por supuesto al desafortunado. Y es una persona muy, pero muy amorosa. ¿Consejeros? ¿No? Entonces no sé quiénes son. Todo un poco. Debilidades de un consejero. Un consejero puede llegar a ser muy, pero muy complaciente de tal manera que está dispuesto a hacer lo que sea bueno o malo, con tal de complacer a otras personas. Tiende a caer un consejero muy, pero muy fácilmente en depresión. ¿Pueden notar las debilidades? Entonces, tú como padre
Debes saber analizar cuál es la personalidad única de tu hijo, ayudarlo en sus fortalezas a que sea mejor y mejor y mejor, pero a quitar esas debilidades que tiene. Porque esas debilidades, si tú como padre no le ayudas a quitarlos, entonces no va a tener una buena vida durante el resto de tu vida, sobre todo cuando cuando ésta se vaya de casa. Y los padres en realidad están puestos para instruir al hijo en su camino, o al niño o a la niña en su camino, para que cuando se vaya de casa tenga la mejor vida posible. Es la responsabilidad de los padres. ¿Sabían ustedes que, hablando de la estrategia, ¿no? Hay 4 etapas. No tengo tiempo para hablar de 4 etapas, los voy a decir rápidamente. Está la etapa de un bebé de 0 a 5 años. En esta etapa, ¿sabías tú que los padres son responsables de formar el carácter de la persona en esta etapa? En los 5 años. De 0 a 5 años, es tu responsabilidad formarlos en su carácter. Si no los formas en su carácter, pobre de ellos, van a ser las peores personas, con un carácter muy débil, porque tú como padre nunca te encargaste en ayudarlos durante esa etapa. Yo sé que la mayoría de ustedes ya pasó esa etapa, pero los jóvenes probablemente pronto van a comenzar esa etapa. Los primeros 5 años de un niño son los más importantes, porque es la base para todo su futuro, toda su vida. Imagínate, ni siquiera me acuerdo de cuando tenía 5 años, mucho menos 4, 3, 2. Me acuerdo de cuando tenía 0. Pero aunque no me acuerde de ninguno de ellos, de esos años, mis padres fueron totalmente responsables de por ahora ser lo que soy. ¿Sí puedes ver la importancia de esa etapa? Etapa número 2. La etapa número 1 es dirigir a los hijos, donde tienes que decirles, tú hazlo, poner límites sin explicación, porque no entienden como quieran. No tienen la capacidad mental para entender el por qué tienen que hacer lo que tú les estás mandando hacer. Número 2, entrenamiento. Los padres tienen que cambiar después de los 5 años de dirigirlos a entrenarlos. Hasta los 12 años. Después de los 12 años entra la adolescencia, desde los 13 hasta prácticamente los 20 años, donde tienes que cambiar la forma de instruir a tu hijo de entrenamiento a apoyarlos. Y tienes que ir cambiando. Si no cambias, no estás haciendo tu trabajo como padre. Y la última etapa de un hijo es delegarles cosas. Delegar. Los padres tienen que aprender a delegar. Y esta etapa puede ser la mejor etapa de todas las etapas. La mejor etapa de todas las etapas. Donde puedes ahora recoger frutos de todo lo que has hecho. Porque ahora ya no los hijos vendrán a ti pidiéndote consejos, sino tú como padre podrás venir a tus hijos y pedirles consejos. ¿Cómo hago esto? ¿Por qué hago esto? Porque ahora los has instruido de tal manera que tú puedes verlos y respetarlos por quienes son. Conclusión. Necesitas analizar bien a tus hijos e instruirlos en su camino adecuadamente, de acuerdo a quienes son cada uno de ellos. Son diferentes. Instrúyelos de una manera diferente. Puede ser un vendedor, puede ser un líder, puede ser un seguidor, puede ser un consejero. Analiza. Como padre, es tu responsabilidad. Haz bien tu trabajo. Ahora, aquí hay agua. ¿Qué impide que seas bautizado si aún no te has bautizado? ¿Okay? Pero seamos aptos para pelear en contra del diablo y el enemigo. Y esto es el comienzo, el bautismo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Right? Que el Señor los bendiga.